cada tema de los 4 que vamos a ver este semestre, podemos encontrar libros de solamente ese tema. Libros y miles de artículos de solo ese tema. Entonces, hay muchísima información y obviamente es complicado. Este tema lo podemos encontrar como estabilidad. Estabilidad estructural, obvio. Lo podemos encontrar como estabilidad. Lo podemos encontrar así, structural stability, algo así. Lo podemos encontrar como inestabilidad geométrica. O lo podemos encontrar como pandeo. Pandeo. Que en inglés se escribe así. ¿Sale? Estas son las maneras en que podemos encontrar estos temas. Normalmente los 4 aparecen juntos. Eh, Depende del libro, del artículo, del texto. Puede ser que unos sean para vigas y marcos, marcos, armaduras, marcos, armaduras, placas y cascarones. Dependiendo del libro, será el alcance que tenga, pero normalmente están juntos, sobre todo cuando es vigas, que todos inician con eso de vigas, están juntos, ¿sale? Normalmente están juntos. Estabilidad, pandeo, viga, columna, viga tirante, que será lo que aquí veremos. Muy bien. ¿De qué se trata esto? Bueno, voy a pintar las vigas, voy a pintar viga, voy a pintar una placa y voy a pintar una columna. Y vamos, perdón, y un cascarón. Y vamos a platicar sobre qué es lo que vamos a realizar. Primeramente, estabilidad y pandeo, a qué nos referimos, y luego platicaremos de viga columna y viga tirante. ¿Vale? Las ecuaciones son las mismas en todos los casos. Por eso lo vemos junto. Tema complicado, ¿vale? Conceptos extraños. A ver, ojo por favor. En el español antiguo, bueno, en las traducciones de libros viejos al español, se le llamaba columna a la viga que experimentaba compresión, como la que estoy poniendo aquí. Se le llamaba columna. Cuando experimentaba flexión, se le llamaba viga. Cuando experimentaba tensión, se le llamaba barra. Y si tenía una sección transversal y experimentaba torsión, se le llamaba eje. ¿Sale? Por eso es muy común que aquí le llamemos o que lo encontremos en el español como columna. ¿Sale? Pero en realidad es una viga. Es una viga que está experimentando compresión. ¿Sale? Porque al final de cuentas, lo correcto es llamarle viga que experimenta compresión, pero nada más hay cuestiones de las traducciones antiguas. También puede suceder en una placa que experimenta compresión o puede suceder en un cascarón, ¿sale? En un cascarón cilíndrico, como una lata, que sería, así miren, como un tubo. Un poquito más arriba, este es una placa.
Hay distintas formas de pandeo, pero la más común es la que tiene que ver con la compresión. Denme un segundo. Uy, muy bien. Casi. Ahí está. Este es un cascarón, es como un tubo, ¿eh? Muy bien. Denme un segundo porque alguien llegó apenas. A ver si me sale la viga recta. Muy bien. El cascarón, por supuesto, también estaría experimentando compresión. Muy bien. El pandeo, ahorita platicamos de la estabilidad. Es primero esta parte introductoria. El pandeo es un mecanismo de falla. Mecanismo de falla. En las vigas y en las placas, en los cascarones, existe un valor de P llamado carga crítica, un valor de P llamado carga crítica, que al superarse produce deformaciones repentinas. Ahorita vamos a platicar por qué esa palabra de repentinas, deformaciones repentinas, súbita, súbita, transversales. Espérenme, un segundito. Ah, ya. Súbito, súbitas, transversales, muy grandes. Oh, deformaciones súbitas, transversales, muy grandes. Y escúchenlo muy bien. Eh, las estructuras se diseñan con un cierto objetivo, ¿sale? Pero obviamente
lo que nos interesa es que las estructuras no fallen. Es decir, que su función para la que fue diseñada permanezca, ¿vale? Que no pierda la función para la cual fue diseñada. Eh, existen diferentes mecanismos o formas por las que una estructura falla. La más común que hemos mencionado es cuando los esfuerzos que se desarrollan son muy grandes, ¿vale? Cuando los esfuerzos que se desarrollan son muy grandes. Entonces, la, el elemento estructural pasa de la zona elástica a la zona plástica en la curva de esfuerzo de formación. Eso significa que al retirarse las cargas, el elemento estructural no recuperaría su forma, ni sus tamaños, ni sus dimensiones originales. ¿Vale? Entonces, cuando los esfuerzos son muy grandes, decimos que falla. Cuando las deformaciones son muy grandes, decimos que falla. ¿Sale? Una estructura no puede tener deformaciones muy grandes porque igual ahí tiene que ver con la curva de esfuerzo de formación y bueno. Entonces, cuando hay deformaciones muy grandes, decimos que falla. Cuando hay vibraciones, también podemos considerar fallos. Cuando una estructura está sometida a una carga repetida, a un proceso cíclico repetido, decimos que hay fallos. Por ejemplo, así rápidamente, el rin de, de una llanta pues está sometida a un proceso cíclico. Y entonces, bueno, después de un tiempo, la estructura se debilita, ¿sale? Se le conoce como fatiga. Y hay otra forma de falla, otra forma indeseada de respuesta de la estructura, que es el pandeo. Yo espero que la estructura que yo diseñe no tenga pandeo, ¿va? Ahorita lo platicamos. Entonces, una estructura puede fallar porque los esfuerzos son muy grandes, porque las deformaciones son muy grandes, por cuestiones de vibraciones, por cuestiones de fatiga, es decir, que esté sometida a fuerzas cíclicas, a cargas cíclicas y después de un tiempo dejara de funcionar, o puede estar o puede fallar debido a la estabilidad que tiene que ver con el pandeo, ¿vale? ¿Qué es el pandeo? Lo voy a poner con el más difícil de explicar en vivo, o sea, explicar así a distancia, es el de la placa. El de la viga se puede dibujar y el del cascarón es bien fácil de imaginar e incluso ustedes podrían hacer el experimento en su casa. Recuerden que aquí, como estos son fenómenos avanzados de las vigas, trabajamos en el plano XZ. No lo olviden. Muy bien. ¿Qué es el pandeo? En una viga, cuando se supera el valor de P, cuando P supera un valor llamado carga crítica, que es lo que nos interesa calcular y es lo que vamos a hacer, cuando P supera un valor llamado carga crítica, entonces la viga experimenta deformaciones transversales. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. La idea original para esta viga que está en compresión, la idea original es que experimente una disminución en su longitud. Sin embargo, si la carga aplicada supera un valor llamado carga crítica, esa misma carga en compresión va a provocar que haya una carita feliz o una carita triste, ¿vale? Y eso es un estado indeseado. Cuando P es mayor
a un valor llamado carga crítica. Aquí lo voy a poner, carga crítica. La viga experimenta deformaciones transversales, es decir, la sección transversal se desplaza sobre el eje Z. Se desplaza sobre el eje Z. En otras palabras, hay carita feliz o carita triste. ¿Vale? Ay, Dios. La idea original es que la idea original, quizá la idea ideal, experimenta una disminución en la longitud. Este sería el caso ideal, ¿vale? Así como lo vemos, sería el caso ideal. Pero cuando se supera el valor de carga, experimenta una deformación transversal. Es decir, hay carita feliz o carita triste. Y eso es un estado indeseado. Les pregunto, ¿vamos bien aquí? Sí, vamos bien. Ok, lo que sigue, bueno, este estado indeseado es un poquito, tiene que ver con algo que se llama estabilidad y ahorita vamos a platicar a qué nos referimos. Bueno, en un cascarón es muy sencillo de ver. Yo sé que ustedes, gente trabajadora, ya apartaron su iPhone 13, el de 40,000 pesos. Para ustedes, pues, cosa de una quincena, ¿no? En un mes sale todo el iPhone. Bueno, yo sé que tienen su iPhone 12 o su Samsung Note 21 con 20,000 cámaras poderosas. Bueno, pueden hacer el experimento para un cascarón cilíndrico. Tomen con una lata de coca, la pueden aplastar despacito y pueden ir viendo cómo se arruga. Lo pueden grabar con sus supercámaras para que se lo puedan ver luego en cámara lenta y pueden observar cómo se va arrugando. Apli Aplican compresión, lo aplastan y pueden observar cómo se va a ir arrugando. Ese es el fenómeno de pandeo en un cascarón. ¿Sale? Ahí se vería. Lo pueden checar ustedes con sus cámaras en ultra slow. Pueden checar cómo se vería el fenómeno. Lo van aplastando, su latita de coca, que es relativamente suavecita, y pues ahí checarían cómo esta parte se iría arrugando. Ese sería el fenómeno del pandeo. Obviamente tienen que hacerlo con una carga muy pequeñita al inicio y van a ver que no le pasa nada a la lata. No le pasa nada. En teoría está disminuyendo su longitud, pero bueno, quizá no se alcanza a notar, pero pues no,
no le pasa nada y decimos, pues está soportando, está aguantando. Sin embargo, llegará un valor de carga al cual la lata se empezará a arrugar. Es decir, ya está experimentando pandeo, ¿vale? Lo mismo sucede, lo mismo sucedería en una placa. ¿No? Inicialmente estaría recta y se puede ir como arrugando, se puede ir haciendo como una forma en S tridimensional, debido al efecto de la carga en compresión. Bueno, y esto tiene que ver con la estabilidad. Entonces vamos a platicar primero qué es la estabilidad. Entonces, nuestro objetivo obvio va a ser determinar el valor de esa carga crítica. ¿Y por qué le llamamos inestabilidad geométrica? ¿O por qué también se le conoce como inestabilidad geométrica a esto? Pues se le conoce así porque depende ese valor de carga crítica, depende de la configuración de los apoyos, de las restricciones a los desplazamientos, ¿vale? Entonces, una carga, la viga simple, la que yo estoy dibujando, esta, tendrá un valor de carga crítica. Pero si tiene un empotre y un apoyo de pasador, perdón, de rodillos, tendrá un valor de carga crítica. Si solamente tiene empotre, tendrá otro valor de carga crítica. Entonces, una viga de igual longitud, igual sección transversal y de igual módulo de elasticidad, tendrá distintos valores de carga crítica según la configuración de sus apoyos, ¿vale? Entonces, por eso es que le llaman inestabilidad geométrica, porque depende de la posición de los apoyos, o de la forma de los apoyos, o de las restricciones a los desplazamientos que se establezcan. Bueno, estabilidad. ¿A qué nos referimos con estabilidad? Vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Hay dos maneras de explicar esto, de la estabilidad. La manera más común que ustedes lo pueden encontrar es con una bolita, así lo van a leer, con una bolita en una cresta, en un valle, ¿vale? Esa es la manera más común. Como eso lo van a leer, aquí lo vamos a explicar de otra manera, con otro ejemplo, para que no pues, leamos y veamos lo mismo, ¿no? Entonces, lo vamos a explicar con otro ejemplo, lo vamos a explicar con un péndulo, ¿vale? La idea y el concepto pues es exactamente el mismo. La idea, el concepto es exactamente el mismo, pero lo vamos a explicar, insisto, con otro ejemplo para que cuando lean el viernes, no, pues no lean lo mismo que dijimos, ¿no? Haya alguna variedad. Vale. Entonces, fíjense ustedes, tengo un péndulo. Este péndulo pivotea en ese punto. No pierdan de vista que esto es un péndulo, ¿eh? Tiene una masa asociada, bueno, una masa en el extremo, y está sujeto por una barra que tiene rigidez infinita, no se deforma, y que tiene masa despreciable. ¿Va? Muy bien. Entonces, la idea aquí es saber las posiciones de equilibrio y cuál de esas posiciones de equilibrio se considera estable. ¿En cuál posición de equilibrio hay estabilidad? Aquí está mi referencia. Está muy bien. Aquí está mi referencia. ¿Vale?
Esta es la referencia. Y entonces, aquí tenemos obviamente al peso. Y les voy a pedir que ustedes determinen la energía potencial que hay. Esto lo vieron en secundaria. ¿Sí? La energía potencial en el sistema. Esto lo vimos en la secu. La energía potencial, aquí está un ángulo teta. La energía potencial, aquí hay una altura, pues es mgh. Esta es la energía potencial. Quiero que por favor escriban la energía potencial. Ustedes solitos, 30 segundos, no digan si saben la respuesta. Quiero que escriban la energía potencial en términos de L y de H. ¿Vale? Quiero que escriban la energía potencial en términos de L y de H. Perdón, de L y de teta, discúlpenme. De L y de teta. Escriban la energía potencial de L en términos de L y en términos de teta. Esto es un péndulo, no pierdan de vista eso. La energía potencial del sistema. En un segundo. Voy a anotar algo entre lo que ustedes lo hacen, ¿eh? Muy bien. Díganme ustedes, ¿cómo nos quedaría la energía potencial en términos de L y de teta? ¿Cómo nos quedaría? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? MGL coseno de teta. No. Casi. Profe, bueno, MG, L menos H, coseno de teta. No, no queremos que aparezca H. Profesor, mi compañero Jonathan dice L seno de teta. No. Ahí no puede ser.
Vean ustedes, ojo aquí, es un péndulo y entonces esta distancia, aunque no lo parezca, también es L, debido a que el péndulo va a seguir esta trayectoria. Va a seguir esa trayectoria, ¿vale? Y como la barrita, esta trayectoria, ahí está. Y como la barrita no se estira ni se contrae porque tiene rigidez infinita, entonces esa distancia es L. Por lo tanto, H, que es la que me interesa sustituir, pues sería esta distancia, sería L menos esta distancia en verde, ¿cierto? Y entonces esa distancia en verde, que voy a poner aquí, con esto, en un segundo, ¿eh? Esta distancia en verde, pues es L coseno de teta, ¿cierto o no? Entonces, H, pues es como tener L menos L coseno de teta. O sea, si están de acuerdo, a ver, chequenlo. Si estamos de acuerdo en esto. Sí, Sí, profe. sí, ahora sí ya. Sí. Ok. Entonces, hay un principio ya en la física más avanzada, ¿no? En la mecánica avanzada, que se llama principio de la energía potencial estacionaria. Ese principio establece que las posiciones de equilibrio de un sistema están en los puntos donde U tiene tangente horizontal, en los puntos donde la función de la energía potencial, porque aquí la energía potencial es una función de teta, es un péndulo, se está moviendo, entonces U está cambiando. Entonces, donde U tiene tangente horizontal, bueno, en una función la tangente horizontal aparece en donde su derivada es igual a cero. En este caso, aparecería en donde la derivada de U respecto de teta, que es la variable, es igual a cero. ¿Qué entendemos por punto de equilibrio? Bueno, eso de punto de equilibrio está bien complicado entenderlo, ¿eh? Eso de puntos de equilibrio está, pero bien complicado entenderlo. Ojo, escúchenlo bien. Cuando hablamos de un análisis estático,
Cuando hablamos de un análisis estático, los puntos de equilibrio es donde se cumplen las condiciones de equilibrio estático, es decir, la suma de fuerzas y la suma de momentos es cero, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un análisis estático como el que hacemos, como el que hemos hecho a lo largo de varios semestres, estamos hablando de los puntos donde la suma de fuerzas y la suma de momentos vale cero. Entonces, yo quiero encontrar esos puntos. Pues igualo la primera derivada a cero, es decir, la primera derivada pues es mg L seno de teta. Al igualarla con cero, pues yo sé que nada más lo único que puede valer cero es el seno de teta. Y díganme cuáles serían las soluciones para teta. ¿Cuáles son? 0 y 2pi. 0 y 2pi es lo mismo. Otra. Pi solamente. ¿Cuál, perdón? Pi solamente, ¿no? 0 y pi. Muy bien. ¿Por qué 2pi lo descartamos? Porque es ¿Y por qué múltiplo de pi. descartamos otras soluciones? Descartamos otras soluciones porque finalmente, vean aquí, en 0, el péndulo estaría aquí. En 2pi, el péndulo estaría ahí. En 4pi, el péndulo estaría ahí. Por eso descartamos las demás soluciones, porque sería la misma posición. Lo mismo, en pi, el péndulo estaría acá arriba. En 3pi, el péndulo estaría acá arriba. En 5pi, el péndulo estaría ahí arriba. Por eso le estamos descartando las otras soluciones. Muy bien. Ojo, aquí va toda su imaginación. Por favor, en estas dos soluciones, en estas dos, son los puntos de equilibrio. Del sistema. Es decir, se cumple que la suma de fuerzas es igual a cero en la parte estática, ¿eh? Esto implica, este principio es para una rama de la mecánica más avanzada o una forma de la mecánica más avanzada, esa rama de la física más avanzada, que incluso incluye los movimientos, cuando el sistema está en movimiento. Entonces, pero cuando estamos hablando de estático, son los puntos donde se cumple que la suma de fuerzas es igual a cero y la suma de momentos también es igual a cero. Quiero, por favor, su máxima imaginación. Aquí, ustedes saben que hay una fuerza de tensión que evita que la bolita se caiga. Nosotros sabemos, ojo, aquí es donde quiero su imaginación. Nosotros sabemos, y ustedes lo pueden imaginar, que las únicas posiciones de teta son 0 y pi, en donde la suma de momentos vale 0. ¿Vale? En cualquier otra posición, por ejemplo, aquí que fuera pi cuartos, pi tercios, pi sextos, en cualquier otra posición, la suma de momentos no es 0. Chéquenlo. Respecto a este punto, respecto al punto donde se hace, donde está el pivote, la suma de momentos no es 0. Y ustedes lo pueden checar. La fuerza de tensión no me genera momento respecto a ese punto, puesto que pasa por, su línea de acción pasa por este punto. Entonces, mg es lo único que me genera momento y no tiene con quién equilibrarse.
Por lo tanto, la suma de momentos no vale 0. Pero cuando está en la posición de 0 o cuando está en la posición de pi, aquí está la fuerza, aquí está el peso también pasa por el punto, la línea de acción del peso, también pasa por el punto donde está el pivote. Por lo tanto, tampoco me genera momentos. Entonces, estas dos, en 0 y en pi, son las únicas posiciones donde no hay momento, donde la suma de momentos vale 0. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí ya lo observamos? Sí, profesor. ¿Sí Sí, todos? profe. Ojo. Sí. Entonces, eso nos referimos con equilibrio. Pero ahora tenemos que estudiar cuál de esas posiciones tiene estabilidad, cuál de esas posiciones representa un estado de equilibrio estable. ¿Vale? ¿Cuál de esas posiciones representa un estado de equilibrio estable? Observen esto. Esto es lo más complicado de explicar. Les tiene que quedar casi perfecto el dibujo para que se alcance a distinguir lo que queremos. Tengo aquí mi posición de equilibrio cuando θ es igual con 0. Y tengo aquí arriba mi posición de equilibrio cuando θ es igual con pi. Ambas son posiciones de equilibrio. En ambos casos, bueno, aquí está el peso, o mejor dicho, la fuerza de gravedad, y en ambos casos, la tensión que genera el cable y el peso, ninguna de ellas genera momento, porque ambas tienen una línea de respecto a este punto, porque ambas, pues su línea de acción pasa por ese punto. Entonces, la suma de momentos aquí se cumple, que es 0. ¿Vale? Por eso es una posición de equilibrio. Pero ¿cuál es estable? Bueno, ahí está lo complicado, lo que nos interesa determinar. Vean ustedes. Yo llego con un macito y le doy un pequeño golpe. Llego con un macito. Oh, que no queda dibujo. Llego aquí con un macito y le doy un golpecito. Les pregunto, después de que le di el golpecito, nada más le doy un toquecito. Un golpecito pequeño. El sistema regresa a su posición de equilibrio que fue perturbada. El No. sistema regresa a la posición de equilibrio que fue perturbada. Les Eventualmente sí. pregunto, ¿sí o no? Eventualmente sí llegará. Sí, bueno, se moverá, oscilará un ratito, pero al final de cuentas regresa a su posición de equilibrio de la que fue perturbada. Les pregunto aquí, mismo caso. Llego con el macito,
y le doy un golpecito. Pregunto, el sistema, una pequeña perturbación, ¿el sistema será capaz de recobrar su posición de equilibrio del que fue perturbado? No. 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 Entonces, cuando sí recupera, la posición de equilibrio se llama estable. Cuando no recupera, se llama inestable o implica una inestabilidad. Pero no solo eso. No solo eso. Además de que no recupera su posición de equilibrio, que fue perturbada, va a buscar una nueva posición de equilibrio o otra posición de equilibrio, ¿sale? Súbitamente busca una posición de equilibrio, una nueva posición de equilibrio que sí sea estable, ¿sale? Busca súbitamente una posición de equilibrio que sí sea estable. Entonces, se va a ir hacia la posición cuando teta es igual a 0, ¿vale? Entonces, cuando una posición de equilibrio inestable es perturbada, el sistema no es capaz de recuperarla, pero además va a buscar una posición de equilibrio que sí lo sea, que sí sea estable. Bueno, ¿qué pasa aquí con la viga? La carga, hagan de cuenta que la carga en compresión inicia en 0, ¿ok? Y empieza a aumentar poquito, poquito, va aumentando de poquito en poquito. Entonces, la posición de equilibrio estable, donde se cumplen las condiciones de equilibrio estático, es cuando la viga está recta. En ese momento, el sistema, cuando la viga está recta, tiene una posición de equilibrio estable. Y entonces empieza a aumentar la magnitud de la carga. Y la posición, empieza a aumentar la magnitud de la carga. Y la viga horizontal representará una posición de equilibrio estable. Sin embargo, llega un momento en donde cuando se supera ese valor de carga crítica, la posición de equilibrio o el estado de equilibrio con la viga horizontal ya no es estable. Y entonces, al superarse ese valor de carga crítica, inmediatamente la viga súbitamente busca una nueva posición de equilibrio estable. Y esa posición es cuando está deformada en carita feliz o carita triste. ¿Vale? Entonces, no lo olviden. Hay posiciones de equilibrio y nos referimos a donde se cumple la suma de fuerzas y la suma de momentos igual a 0. ¿Sale? Cuando estamos haciendo un análisis estático. Cuando estamos haciendo un análisis estático, como lo que hacemos aquí. En esas posiciones de equilibrio, hay que ver cuál es estable y cuál no lo es. Es estable cuando después de una pequeña perturbación, el sistema es capaz de recobrar esa posición de equilibrio que fue perturbada. Es inestable cuando después de una perturbación, el sistema es incapaz de recuperar la posición de equilibrio que fue perturbada y además inmediatamente busca una posición de equilibrio diferente, pero que sí sea estable. Entonces, de nuevo, la viga sometida a carga en compresión, la carga puede empezar a aumentar, ¿no? Imaginen, empieza a aumentar.
Cuando la viga está recta, solamente cuando tiene una disminución en su longitud, entonces es un estado de equilibrio estable. Sin embargo, cuando se supera un valor de la carga, un valor de P, cuando se supera un valor de P, de la carga crítica, llamado carga crítica, ese estado con la viga recta, que solamente experimentaba disminución en la longitud, deja de ser un estado estable. Sigue siendo un estado de equilibrio, pero ya no es estable. Entonces, el sistema, en este caso la viga, busca una nueva posición de equilibrio. Una nueva posición de equilibrio que sí sea estable. Y esa nueva posición de equilibrio o ese nuevo estado de equilibrio que sí es estable es cuando está deformada. Es cuando sucede el pandeo. ¿Va? Entonces, esa es la idea. Por eso hablamos de pandeo y hablamos de estabilidad. Porque alguien dirá, pues de todos modos se siguen cumpliendo las condiciones de equilibrio, aunque yo supere la carga crítica. Sí, sí se siguen cumpliendo, pero el sistema, ese estado de equilibrio ya no es estable. Entonces, el sistema, el mecanismo, la estructura busca un estado que sí lo sea. ¿Vale? Ojo. Hablar del péndulo, pues es muy sencillo. Pero en lo general existen criterios. Criterios para saber si es estable o no es estable. Cuando la segunda derivada es mayor a 0, entonces hay estabilidad. El sistema es estable. Cuando es menor a 0, entonces es inestable. Y cuando es igual a 0, lo vamos a checar más adelante, es un estado neutro. ¿Sale? Si alguien recuerda que la segunda derivada sea mayor a 0, sea menor a 0, representa los criterios de máximos y mínimos. Entonces, un sistema es estable, un estado de equilibrio es estable si la energía potencial es un mínimo. Si estoy hablando de un mínimo, si la energía potencial es mínima. Un sistema es inestable si la energía potencial es máxima en ese momento. Entonces, observenlo aquí en el péndulo. Aquí la altura 0, la altura es 0 en este punto de referencia, donde está el estado de equilibrio estable. Es 0. Aquí va aumentando hasta llegar aquí a este valor. Aquí en este valor la energía potencial es máxima, hay un máximo. Allí es un estado inestable y luego vuelve a bajar. Entonces, este es el criterio general para saber si un sistema tiene un estado de equilibrio estable o inestable. Si lo aplicamos aquí al péndulo, la segunda derivada nos da mg coseno. Mg coseno. Si teta es mayor a 0, no es cierto, perdónenme, si teta es igual a 0, entonces el coseno vale 1 y esto se vuelve positivo. Mg y L son positivos. Hablando en magnitud y hablando con el concepto de energía potencial visto en la secundaria, ¿eh? Entonces, este es positivo. Oh, positivo. Si teta es igual a pi, el coseno es negativo, nos da menos 1. Por lo tanto, hace que la derivada sea menor que 0. Eso significa que es inestable, ¿vale? Muy bien, ya más o menos entendimos un poquito a qué nos referimos con estabilidad, ¿vale? Ahora vamos
a hacerlo con otro caso. Un caso más complicado aún. Su máxima atención, ¿vale? ¿Siguen ahí? ¿Siguen vivos? Sí, profe. Qué cosas tan difíciles. Ay, Dios. Esto que sigue es difícil. Fíjense ustedes aquí. Tengo una barrita, ¿vale? Si alguien se pregunta, pues sí, nos estamos deteniendo en estos conceptos porque es lo importante. Se supone que cuando hagamos la operatividad, que es álgebra, es mucha álgebra, pero es álgebra. No deben de tener ustedes problemas para resolverla. Bueno, esperemos que así sea. Tenemos una barrita. Una barrita, ahorita lo ponemos las condiciones, y aquí arriba tenemos una cajita. Y esta cajita está llena de bolitas de plomo. ¿Sale? Bolitas de plomo que yo voy echando. Obviamente, esto genera un peso. La cajita tiene una masa, obviamente, y me genera un peso. ¿Vale? Bueno, calma aquí. La barra igualmente es de longitud L, de rigidez infinita, y de masa despreciable. ¿Vale? Muy bien. Quiero que estudiemos este estado. O sea, esta idea, pero con este estado. Acuérdense que yo le fui echando bolitas de plomo a esto y entonces la carga se hizo más pesada. Vamos a estudiar esto, esta situación, cuando esto esté inclinado. Cuando esto está inclinado. Ahí hay un resorte, ¿eh? No está, la rotación no es libre. A diferencia del péndulo, está muy bien. A diferencia del péndulo, la rotación no está libre. Hay un resorte que se opone parcialmente a la rotación. Es un resorte torsional. Ahí está. Vean nada más que joya. Y tengo aquí mi... espérenme. Voy a cerrar la ventana que está lloviendo. Listo. Se meten los moscos. Tengo aquí mis bolitas de plomo, ¿no? Que fui poniendo. Esto me genera, obviamente, aquí yo tengo una fuerza. Que le voy a poner P igual a mg. ¿Ok? P igual a mg. Aquí está la constante del resorte. Fíjense muy bien en esto. Yo voy a hacer, para este sistema, si está inclinado, voy a hacer mi suma de fuerzas. Bueno, la suma de fuerzas no. Voy a hacer nada más la suma de momentos. ¿Por qué la suma de fuerzas no? Porque es obvio que se va a cumplir. ¿Vale? El apoyo de pasador, aquí ejerce una reacción, y entonces esta reacción es igual a mg. Entonces, el equilibrio con la suma de fuerzas se va a cumplir. El que me interesa es el de momentos. Entonces voy a hacer la suma de momentos alrededor del punto donde está el pasador, ¿eh? Fíjense ustedes, la suma de momentos, nadie vaya a perder de vista lo que vamos a hacer aquí. Vamos a robarnos 10 minutos más para concluir con esto, que es casi mágico. ¿Vale? Entonces, paciencia.
Ok. Y entonces decía yo, voy a hacer la suma de momentos, ¿no? Muy confiado. Igual a 0. mg me genera un momento negativo, menos mgl por el seno. Su brazo de palanca es L seno, la distancia perpendicular a donde estoy haciendo la suma de momentos. Segundo. Denme un segundito. Suma de momentos igual con 0. Más transporte. Ojo, igual con 0. Este es el momento que me genera. Momento que genera el apoyo elástico. Y que obviamente impide que esto se caiga o que esto gire. ¿Vale? Y entonces voy a reacomodar esto. Bien confiado. Lo voy a reacomodar. Voy a reescribir de esta manera. Para no estar manejando a M y a G, le voy a poner L. Nada más para no estar manejando. Y voy a reescribirlo de esta manera. ¿Vale? Multipliqué por un menos y cambié MG por P. Muy bien. Quiero, por favor, que observen lo siguiente. Yo quiero que se cumpla el equilibrio estático. La suma de momentos igual a 0. Entonces, díganme ustedes. Bueno, no van a saber porque obviamente no han leído esto. Hay dos posibilidades. Quien ya lo sepa, una disculpa por decir que no van a saber. Porque se supone que no hemos leído esto. Hay dos posibilidades para que esta igualdad se cumpla. ¿Sale? Que teta sea igual a 0. Díganme, ¿todos de acuerdo con que teta sea igual a 0? ¿Y que esa igualdad se cumple? Sí. Ok. ¿Y qué representaría? ¿Cómo sería el sistema? ¿Cómo estaría el sistema? Estaría alineado verticalmente. ¿Vertical? Perfecto. ¿Existirá otra posibilidad? La respuesta es sí. Aunque no lo crean, existe otra posibilidad. Cuando teta es distinto de 0. Ojo aquí, aquí donde está todo, aquí donde está todo. ¿Existe otra posibilidad? Sí, cuando teta es distinto de 0. Entonces, voy a hacer un poquito de álgebra. A la igualdad voy a factorizar KT. Me va a quedar así. PL sobre KT es nada más algebrita, de la sencilla menos teta igual con 0. En sencillo. Sencillo. Otra cosita que puede suceder aquí es que yo sé que para que la igualdad se cumpla, lo único que puede valer 0 pues es lo que está en el paréntesis. KT no puede valer 0 porque si vale 0 no tengo resorte y esto giraría libre. Entonces solamente P entre L sobre KT puede valer 0. Y ahora voy a hacer un cambio de variable. No vayan a perder de vista, por favor, se los ruego esto. Aquí le voy a llamar A. Y entonces voy a poner A seno de teta menos teta igual a 0. Quiero que observemos lo siguiente. Ya tenemos todo preparado, Observemos lo siguiente. Yo no puedo despejar a teta. De aquí, no es una ecuación algebraica. No puedo despejar a teta, ni es una ecuación trigonométrica pura. Es una ecuación que tiene parte de álgebra
que es a teta y una función trigonométrica. Entonces no es una ecuación que me permita despejar a teta. ¿Cómo yo solucionaría este tipo de ecuaciones? Bueno, observen esto. Yo tengo la gráfica de una función. ¿Sale? Yo aquí tengo el plano XY. ¿Ok? Y tengo aquí una gráfica de una función. Esta es la función f de x. Los puntos donde la función toca al eje horizontal representan los valores que solucionan esta igualdad. Los puntos donde la función toca al eje horizontal representan los valores que solucionan esta igualdad, los valores de x que hacen que f de x sea igual a 0. ¿Ok? Los valores de x para que f de x sea 0. Entonces voy a ocupar esta idea, ¿vale? Y voy a solucionar esta ecuación. Calma, calma con esto. Voy a solucionar esta ecuación de esa manera. Voy a decir que esto es f de teta y fíjense ustedes, la voy a solucionar. Me voy al GeoGebra, se supone que ya está todo listo. Ahí está, nada más que joya. Aquí está la función. Aquí en GeoGebra pues la variable tiene que ser x y no jala. Entonces observen, observen. Sí están viendo la f, ¿verdad? Con anaranjado. La que estoy poniendo aquí pendiendo a la izquierda. ¿Sí la estamos viendo? Sí, profe, se ve. Sí. Vean esto, por favor, observen. A es el coeficiente del seno, como sucedió aquí. Entonces, yo, fíjense, A empieza en 0. Nada más tendría una solución, cuando teta es igual a 0. ¿Vale? Pero fíjense, cuando supera A el valor de 1, es decir, el coeficiente del seno es mayor de 1, observen cómo aparecen más soluciones para teta. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, observen, ¿dónde está el lápiz? Aquí. Observen cómo aparecen más soluciones. Cuando A es 4.2, esta ecuación, que es esta de aquí, por ejemplo, cuando A es mayor a 4.2, todas estas soluciones para teta son válidas, verifican la igualdad, es decir, teta puede valer menos 2.5031, es decir, A, el valor de A, menos 2 que está aquí a la izquierda, menos 2.503109, puede valer 2.5031 positivo, negativo, o puede valer 0. Ya hay más posibilidades, ¿sale? Antes no había. Cuando vale menos de 1, no hay. Justamente cuando vale 1, perdón, ay Dios, no, aquí no se puede poner acá. Cuando vale 1, es el último valor, lo podemos ver como dos cosas. El último valor donde tenemos una sola solución o el inicio donde después de ese valor tenemos múltiples soluciones. ¿Sale? Entonces, observen esto. Si A es mayor a 1, existen otros valores además, otros valores de teta,
Lo voy a poner aquí, entre paréntesis, diferentes al cero, diferentes a cero, que verifican la igualdad. Es decir, existirán otras posiciones de equilibrio, sí, aunque nos parezca extraño, otras posiciones de equilibrio, además de que cuando esto está horizontal, bueno, perdón, cuando esto está vertical, existirán otras posiciones de equilibrio para valores de teta diferentes de cero. Otras posiciones en donde el sistema cumplirá que su suma de fuerzas y su suma de momentos vale cero. Otras posiciones de equilibrio. Pero claro, para que A valga más que 1, entonces yo sé que A originalmente es PL entre K por T, es mayor a 1. ¿Vale? Ese es A. Entonces P debe de ser mayor a KT entre L. Muy bien. Entonces, ojo, si yo aplico una carga, si alguien no lo sabe, esto de aquí está expresado en fuerza por longitud, ¿vale? La constante, por si a alguien se le hace extraña las unidades, cuando es un resorte torsional, la constante del resorte, sus unidades son fuerza por longitud. Por eso cuando divido entre L, me queda una unidad de fuerza, que es la AP. Entonces, si yo aplico una carga mayor, AP, acá entre, si yo aplico una, ahí está, okay. Si yo aplico una carga mayor a KT entre L, entonces existirán otras posiciones de equilibrio. Existirán otras posiciones de equilibrio, ¿va? Hay que ver cuáles de esas posiciones son, estables. Pero ya nos damos cuenta que es posible que el sistema tenga otras posiciones de equilibrio. Es decir, que el sistema verifique, que la suma de fuerzas y la suma de momentos sea igual a 0. ¿Vale? Hay otras posibilidades, no solo la vertical, pero esas otras posibilidades aparecen cuando esto se cumple. ¿Va? Chequen esto, por favor. Chequen esto. Híjole, le voy a poner un asterisco. Le voy a poner un asterisquito. ¿Vale? Aquí. Yo voy a despejar a P de aquí. Yo voy a despejar a P de asterisco. ¿Vale? Ojo. Si yo conozco las otras posiciones de equilibrio, es decir, si conozco los valores de A, B, C, D, E, F, G, yo puedo saber el valor de P. Pues de ahí despejé a P y me queda de esta manera. KT L por teta entre el seno de teta. ¿Vale? Ojo, por favor.
esta expresión es válida y por eso arriba lo dice. Esto es válido para teta diferente de 0. ¿Por qué teta tiene que ser diferente de 0? Porque si teta vale 0, entonces yo tengo una indeterminación. Tendría 0 entre 0. Por eso es válido para valores diferentes de teta. Quiero que por favor hagamos este límite. Aquí es donde empiezan las cosas bien abstractas. El límite cuando teta tiende a 0. Esto es un límite especial. Sí. Esto es un límite especial. Lo pueden buscar en su libro de cálculo. Cuando teta tiende a 0, es un límite, ¿eh? No estoy sustituyendo, es un límite. Esto tiende a 1. Por lo tanto, toda la expresión tiende a ser kt entre L. Es un límite especial. Lo pueden hacer con la regla del L'Hopital, si quieren. ¿Vale? Aunque la regla del L'Hopital nos quita toda esa teoría de los límites especiales que, bueno, que tiene su chiste. Entonces, ¿qué significa? Cuando teta tiende a 0, entonces P tiende a kt entre L. Esto representa la carga crítica. Este es el valor de la carga crítica. ¿Vale? Carga, la definición, a la cual un estado de equilibrio pasa de ser estable, ya casi acabamos, a inestable. ¿Vale? A partir de él, de este valor de P, este valor de la carga, existen múltiples soluciones. De teta en este caso. ¿Sale? Escúchenlo perfectamente. Escúchenlo muy bien. Esto es difícil. Son conceptos medio abstractos. Escúchenlo perfectamente. Esto se puede hacer en un laboratorio, nada más que en el laboratorio, pero pues no estamos en la escuela. Entonces, escúchenlo perfectamente. Yo aquí tengo mi sistema, una barra de rigidez infinita, masa despreciable, con su resorte torsional, y le pongo una bolita de plomo, sin ningún problema. Y así le voy echando bolitas de plomo. El sistema se va a mantener vertical. Como es de rigidez infinita, pues la barra no se va a deformar, no va a cambiar su longitud, se va a mantener el sistema vertical. Entonces yo le estoy echando bolitas de plomo. Llegará un momento en el que al yo estarle echando bolitas de plomo,
supere el valor de la carga crítica. Y entonces el sistema súbitamente cambiará de estar en esta posición vertical a un nuevo estado de equilibrio. Como estoy superando el valor de la carga crítica, entonces ya existen múltiples soluciones para teta que cumplan con que la suma de momentos sea igual a 0, y entonces el sistema se inclinará, tendrá una pequeña inclinación, porque yo ya superé el valor de teta. Perdón, superé el valor de la carga crítica. Entonces, al momento de superar el valor de la carga crítica, el estado de equilibrio original, que era inicialmente estable, deja de ser estable. Por lo tanto, el sistema buscará un nuevo estado de equilibrio que sea estable. Súbitamente pasará de esto a un nuevo estado de equilibrio que sea estable. Y ese nuevo estado de equilibrio pues tiene que ser en alguna de las soluciones que tenga teta. ¿Vale? Entonces ahí mucho cuidado con esto. Vamos a vamos a aplicar más bien el concepto de la energía potencial aquí para ver dónde hay equilibrio estático estable y dónde hay equilibrio inestable, pero la idea es esta. Otra vez la idea del péndulo, ahora un poquito más compleja, en donde yo estoy echando bolitas de masa, inicio desde 0 bolitas, 1 bolita, 2 bolitas, 3 bolitas, y el sistema se mantiene vertical. Llega el momento en que el peso, la fuerza P, es más grande que la carga crítica que aquí calculé, y entonces el sistema buscará una nueva posición inmediatamente, súbitamente, buscará una nueva posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio ya no va, que sea estable, ya no va a ser cuando θ es igual a 0, porque como ya superé la carga crítica, esta posición original dejó de ser estable. Entonces el sistema busca una nueva posición de equilibrio estable, y eso lo encuentra inclinándose con un valor de θ diferente de 0. ¿Vale? Entonces, esta es la idea, ¿va? Así esto empieza a funcionar, así empezamos a caminar con esta idea. Entonces, aquí en esta parte, a diferencia de lo que hicimos con el péndulo, donde ya habíamos entendido que es estable y que no es estable, aquí empezamos a darnos cuenta que hay un valor de la carga que hace que un estado sea estable o sea inestable, ¿vale? Aquí donde aparece por primera vez la carga crítica. ¿Vale? Aparece por primera vez la carga crítica, y noten que aparece justo donde está la indeterminación. Donde está esta indeterminación, ahí es donde aparece la carga crítica. Y esa carga crítica pues es cuando θ pues tiende a ese valor que generaría una indeterminación. ¿Vale? Entonces, lo mismo, por último, lo mismo sucede acá arriba. En la columna, en el cascarón, en la placa. Hay un estado de equilibrio estable cuando esto está horizontal. Yo le empiezo a aplicar compresión, el estado sigue siendo estable. Pero llega un valor de carga crítica en donde ese estado deja de ser estable, y entonces el sistema busca un nuevo estado de equilibrio estable. Y ese estado de equilibrio estable, en el caso de la viga, es cuando está formando carita feliz, carita triste. En el caso del cascarón, cuando se arruga. ¿Vale? Esa es la idea del pandeo, de la carga crítica. Vean cómo todo esto está relacionado. Les pregunto, ¿vamos bien con esta idea? Sí, profe. Está complicado, esto está complicado, esto no es fácil. Y pueden ustedes buscar distintos libros o ver distintos libros, cada uno lo explica diferente. O sea, es la misma idea, pero hay unos que lo explican con un resorte lineal, con un resorte que se estira o se contrae, otros que lo explican con un resorte en medio, cada quien lo explica de forma diferente, pero la idea es la misma.
la idea es exactamente la misma, ¿va? Entonces, el viernes vamos a leer porque ya tenemos, o sea, cuando avancemos, pues necesitamos que ya conozcamos algo del tema. A diferencia del tema pasado, pues ya conocíamos las vigas. Nada más le aumentamos un chingo de resortes abajo, pero ya conocíamos las vigas. Aquí sí son cosas distintas, por eso es importante que leamos para que no nos perdamos en lo que vayamos platicando, ¿va? Entonces, no se diga más, estamos en lo dicho. Diviértanse el viernes leyendo